Oye, pues tanto que hemos hablado de esas becas que otorgó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y ¿qué tendrá? Como 8 meses que se detectó que de repente desaparecieron algunos billetes. Pues la Auditoría Superior de la Ciudad de México detectó diversas regularidades en la operación del fideicomiso de becas que instrumentó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Una de ellas es en la dirección oficial de una de las asociaciones beneficiarias, Fórmate en la Vida. Otro punto es que en el acuerdo de autorización del Comité Técnico del Fideicomiso se reportó un padrón de 450 alumnos, cuando otros documentos nada más tienen 400. O sea, 50 becas por ahí, quién sabe en el bolsillo de quién quedaban. El caso es que de los casi 75 millones de pesos que se erogaron para la concesión de estas becas, y que ya sumadas por los meses en que se otorgaban a los alumnos ya significan una cantidad muy fuerte, pues desaparecieron misteriosamente. Pero ya, ahora sí ya se dieron cuenta, y yo espero que se finquen la responsabilidad. La responsabilidad correspondiente, y ojalá y se pueda recuperar ese dinero. O sea, entonces tenían en lista 17 y nada más pagaban 10. Qué bien, ¿no? Claro, muy buen recuerdo de su paso por la Asamblea. Y se becan las autobecas a este nivel, funcionan muy bien. Es que es una beca, imagínate cuánto sumaban 50 becas perdidas por ahí. Y no creo que haya sido un bolsillo, fueron varios. Cuando tú estás en un negocio así tienes que repartir necesariamente para que toda la serie de firmas y el encubrimiento se dé de arriba para abajo, siempre es en cascada. Y no pueden ser 2 ni 3 becas, tienen que ser 50 para poder repartir. ¿Cuánto hace que aumentó la tarifa en el metro? ¿En diciembre? 5 meses, ¿no? 6 meses. Bueno, pues dicen los usuarios que qué sucede, que porque el metro en sus estaciones, en sus trenes, está cada vez más deteriorado y en peor estado. Y encima de eso le suspenden la línea 12, que se había convertido en un alivio para todos los que viven allá por el rumbo de Tláhuac, y que ahora tienen que batallar nuevamente para que lo peor poder... es que no están haciendo nada. Pues si estuvieran ya componiéndola, voy de acuerdo, pero era algo que se podía haber hecho mientras funcionaba el metro gradualmente, pero tampoco lo quisieron hacer. No, y entre que la culpa la tuvo que la culpa la tuvo el otro, sí. No han resuelto nada, y los usuarios son los que están sufriendo. Todas esas personas que tienen que hacer traslados de 1.5 a 2 horas, cuando ya habían encontrado la forma de ahorrar tiempo. Pues esto es una molestia que están manifestando algunos del 1.5 millones de usuarios que todos los días utilizan ese transporte en sus diferentes líneas, ¿no? Pero los más enojados son los que eran usuarios de la línea 12 y que ahora regresaron a esperar el camión, a llegar tarde, a levantarse 1 hora o más temprano para llegar a tiempo a sus actividades. Ustedes se enteraron que el fin de semana se aplicó el concurso de oposición para el ingreso a la educación básica, ¿verdad? Sí. Y también se enteraron que fue suspendido en Michoacán y en Oaxaca. Así es. Y el propio secretario de Educación Pública reconoce que fue por las amenazas de los profesores disidentes. Que un secretario de Educación Pública no tendrá los elementos necesarios, no para ignorar las amenazas, sino para hacer que se hacer cumplan sus frente. instrucciones. Pues tiene posibilidad de acudir a la fuerza pública, tiene todo. Él es el gabinete, es un más elevado nivel que hay en el gobierno.
Difícilmente yo creo que el secretario de Educación Pública podría haber intervenido directamente en estos estados para la aplicación sin el apoyo de los gobernadores. Las amenazas iban en serio y el temor de un enfrentamiento que cobrara víctimas, ahí es donde el gobernador tendría que haber apoyado esta solicitud y este lineamiento de la Secretaría de Educación Pública, porque es en beneficio de su propio estado. Sin embargo, pues parece ser que no hubo eco en ese sentido, porque sí, un secretario de Estado siempre va a estar por encima, yo creo. Es normativa y son lineamientos los que emanan a los estados. Y aquí el secretario estatal de Educación, junto con el gobernador, tendrían que haber dado cabida a la solicitud y solución a las amenazas. Pero parece ser que como eran muy fuertes, pues se asustaron. Y que por otro lado, un gran número de los docentes o de los aspirantes no querían hacerlo. Entonces, cuando tienes esos dos puntos, la amenaza latente, y conoces que la gente es brava porque te ha hecho paros, te ha paralizado el sistema estatal, y por otro lado, los mismos profesores o casi profesores no quieren responder a esta convocatoria, no tienes mucho que hacer. Eran más de 2,000 maestros en Michoacán y como 1,600 en Oaxaca, los maestros que se registraron, Dora, pero ya se habían registrado para el examen. Entonces sí querían presentarlo. Sí, eran los menos, pero imagínate si hay un sabotaje en las instalaciones, si hay un desalojo, si se ponen en las puertas de los lugares donde se van a aplicar estos, si hay un enfrentamiento, si de repente sale un arma. Sí, pero no les consta, simplemente tienen miedo o desidia meterse. ¿Para qué me meto el lío? Sí. Los mismos si hubiera gobernadores. voluntad, la cosa se hubiera hecho perfectamente. Así es. Pues el caso es que, según el secretario de Educación Pública, lo van a reprogramar para que los maestros que estaban registrados y que pretendían una plaza de base dentro del magisterio la puedan obtener.